¿Cuántas veces has abierto tu computadora con la intención firme de hacer algo importante, solo para encontrarte 2 horas después perdido en redes sociales, viendo videos sin sentido o reorganizando tu escritorio por 5ª vez? Procrastinar se ha convertido en el enemigo silencioso de esta generación, ese demonio que vive en nuestra mente y que nos susurra: hazlo mañana, hoy no es el día. Y lo peor es que todos sabemos exactamente qué deberíamos estar haciendo, pero simplemente no lo hacemos. Es como si una fuerza invisible nos mantuviera atrapados en un ciclo interminable de intenciones sin acción. Ahora bien, hace más de 2000 años, un filósofo llamado Séneca ya había descifrado este problema. Este hombre no solo entendió la naturaleza de la procrastinación, sino que desarrolló un sistema completo para destruirla. Y hoy vamos a explorar 7 verdades profundas que Séneca nos dejó, verdades que no solo te ayudarán a superar la procrastinación, sino que transformarán completamente la manera en que vives tu vida. Estas no son teorías vacías de un académico encerrado en una torre de marfil. Séneca fue un hombre de acción, consejero del emperador Nerón, que enfrentó exilios, traiciones y finalmente la muerte con una dignidad inquebrantable. Sus palabras tienen el peso de alguien que verdaderamente vivió lo que predicaba. Número 1. La ilusión del tiempo infinito. Vivimos como si fuéramos inmortales. Esta es probablemente la verdad más incómoda y revolucionaria que Séneca nos revela. Actuamos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, posponiendo nuestros proyectos importantes, nuestras conversaciones difíciles, nuestros sueños más profundos. Algún día lo haré, nos decimos. Cuando tenga más tiempo, cuando las condiciones sean perfectas, cuando me sienta preparado. Pero Séneca nos confronta con una realidad brutal: no tenemos tiempo infinito. De hecho, no sabemos cuánto tiempo tenemos. Cada momento que pasa es un momento que nunca recuperaremos. No es que seamos malos administrando el tiempo, es que ni siquiera reconocemos su verdadero valor hasta que ya es demasiado tarde. Piensa en tu vida como un viaje en tren. Cada día que amanece es una estación que dejas atrás, y ese tren solo va en una dirección: hacia adelante. No hay botón de pausa, no hay billete de regreso. Cuando procrastinas, básicamente estás eligiendo dormirte en ese tren, perdiendo estación tras estación, paisaje tras paisaje, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que has recorrido la mitad del trayecto sin haber prestado atención a nada importante. La mayoría de las personas viven en un estado de semi-inconsciencia, creyendo que mañana será suficiente. Pero mañana es solo una promesa que el universo nunca hizo. Séneca escribió extensamente sobre esto en su obra sobre la brevedad de la vida. Él argumentaba que la vida no es corta por naturaleza, nosotros la hacemos corta al desperdiciarla. Gastamos años en trabajos que odiamos, en relaciones que nos drenan, en actividades que no aportan nada significativo, todo mientras nos decimos que algún día empezaremos a vivir de verdad. Pero ese algún día es una ilusión peligrosa. Es la procrastinación llevada a su expresión más devastadora. No estamos posponiendo tareas, estamos posponiendo nuestra propia vida. La procrastinación, en su esencia, es una negación de la mortalidad. Cuando dices lo haré mañana, inconscientemente estás asumiendo que mañana existirá. Estás apostando con tiempo que no tienes garantizado. Es como jugar al póker con fichas prestadas que nunca podrás devolver si pierdes. Y todos perdemos eventualmente, porque la muerte es la única certeza que compartimos. Séneca no decía esto para deprimirnos, sino para despertarnos. Quería sacudirnos de nuestro letargo y hacernos ver que cada momento es precioso precisamente porque es finito. Ahora, aquí viene la parte práctica. ¿Cómo aplicamos esta verdad sin caer en la ansiedad paralizante? Séneca sugería un ejercicio que él llamaba praemeditatio malorum o la premeditación de males. Cada mañana, antes de empezar tu día, dedica 5 minutos a reflexionar sobre tu mortalidad. No de manera mórbida, sino realista. Imagina que este podría ser tu último día. ¿Qué harías diferente? ¿Qué dejarías de posponer? Esta práctica no te llena de miedo, te llena de claridad. Cuando realmente internalizas la finitud del tiempo, las cosas triviales pierden su poder sobre ti. Las redes sociales dejan de ser tan atractivas cuando sabes que estás intercambiando minutos de tu vida finita por dopamina barata.
Otra técnica estoica poderosa es el memento mori, recordar que morirás. Los estoicos no veían esto como algo deprimente sino liberador. Marco Aurelio, emperador de Roma y estudiante del estoicismo, escribió en sus meditaciones: podrías partir de la vida ahora mismo. Deja que esto determine lo que haces, dices y piensas. Esta no es una invitación al nihilismo, sino un llamado urgente a la acción significativa. Cuando reconoces verdaderamente que tu tiempo es limitado, la procrastinación se vuelve literalmente imposible de justificar. Implementa esto en tu vida diaria estableciendo lo que yo llamo prioridades mortales. Son aquellas 3 o 4 cosas que, si tuvieras solo un año de vida, definitivamente harías. Identifícalas, escríbelas, y luego pregúntate, ¿por qué diablos no las estoy haciendo ahora? Si son tan importantes que las harías con un año de vida, ¿por qué asumes que tienes más tiempo? Esta confrontación con la realidad puede ser incómoda, pero es absolutamente necesaria. Es el primer paso para salir del ciclo de la procrastinación. Piensa también en las personas que amas. ¿Cuándo fue la última vez que les dijiste algo realmente significativo? ¿Cuántas conversaciones importantes has estado posponiendo? La procrastinación no solo nos roba nuestro tiempo, nos roba las conexiones auténticas con otros. Séneca perdió amigos, colegas y seres queridos durante su vida, y escribió cartas profundas sobre el valor de no dar por sentadas las relaciones. No esperes a que alguien se vaya para decir lo que necesitas decir. No esperes a estar en tu lecho de muerte para hacer las cosas que sabes que deberías hacer ahora. Número 2. El problema no es el tiempo, eres tú. Aquí viene una verdad que duele. El problema nunca ha sido que no tengas tiempo suficiente. El problema es cómo usas el tiempo que tienes. Séneca era brutal en este aspecto. Él veía cómo personas con todo el tiempo del mundo seguían quejándose de estar ocupadas, mientras otras con agendas imposibles lograban cosas extraordinarias. La diferencia no estaba en la cantidad de horas disponibles, sino en la calidad de la atención y la intención con la que usaban esas horas. Cuando dices no tengo tiempo, lo que realmente estás diciendo es esto no es una prioridad para mí. Y está bien si algo no es una prioridad, pero entonces deja de mentirte a ti mismo diciendo que lo harás cuando tengas tiempo. Imagina que tu atención es como el agua de una manguera. Cuando la manguera está abierta pero no apuntas a nada específico, el agua se derrama por todas partes sin lograr nada útil. Así es como la mayoría de las personas viven sus días. Tienen la manguera abierta, están ocupados, pero el agua se desperdicia en 1000 direcciones diferentes. Revisar email sin propósito, scroll infinito en redes sociales, reuniones innecesarias, conversaciones que no llevan a ningún lado. Todo esto consume tu tiempo y tu energía, pero no produce ningún resultado significativo. Por otro lado, cuando enfocas esa manguera hacia un objetivo específico con presión constante, puedes regar un jardín, limpiar un coche o incluso cortar metal con suficiente presión. El agua es la misma, pero el resultado es radicalmente diferente. Séneca identificó que la mayoría de las personas no son dueñas de su propio tiempo. Son títeres manipulados por las demandas y expectativas de otros. Van por la vida respondiendo a solicitudes, reaccionando a emergencias, que usualmente no son emergencias reales, y cumpliendo con obligaciones que nunca cuestionaron. Nunca se detienen a preguntarse, ¿esto realmente importa? ¿Esto me acerca a mis objetivos o solo es ruido? La procrastinación, en muchos casos, es una forma de rebelión inconsciente contra esta vida reactiva. Tu mente sabe que estás desperdiciando tu tiempo en cosas que no importan, así que se resiste haciendo cualquier cosa menos lo que deberías estar haciendo. La solución aquí no es más técnicas de gestión del tiempo. No necesitas otra aplicación de productividad ni otro sistema complicado. Lo que necesitas es claridad brutal sobre qué importa y qué no. Los estoicos tenían un concepto llamado taepgemin versus taokepgemin, lo que está bajo nuestro control versus lo que no lo está. Lo único que realmente controlas es tu capacidad de elegir dónde pones tu atención y tu esfuerzo. No controlas cuánto tiempo vives, pero controlas cómo vives ese tiempo. Esta distinción es fundamental para derrotar la procrastinación. Cuando procrastinas, generalmente es porque estás evitando algo incómodo. Pero ¿te has detenido a analizar qué estás evitando realmente?
A menudo no es la tarea en sí, sino el miedo al fracaso, el perfeccionismo o la ansiedad de empezar algo sin saber exactamente cómo terminará. Séneca diría que estás dejando que cosas fuera de tu control, el resultado, la opinión de otros, el éxito o fracaso, dominen algo que sí está bajo tu control, tu decisión de actuar. Esta confusión es la raíz de mucho sufrimiento innecesario. Cuando separas lo que controlas de lo que no, la procrastinación pierde su poder. Aquí va un ejercicio práctico que cambió mi vida. Toma un día normal tuyo y documenta cada hora cómo la usaste. Sé brutalmente honesto. Después, categoriza cada actividad en 3 columnas. Esencial, te acerca a tus objetivos principales. Necesario, tienes que hacerlo para mantener tu vida funcionando. Desperdicio, ni esencial ni necesario, simplemente pasó. La mayoría de las personas se horrorizan al ver que el 60% o más de su tiempo cae en la categoría de desperdicio. No te juzgues, simplemente observa. Esta conciencia es el primer paso para recuperar tu tiempo. Una vez que ves dónde se va tu tiempo, puedes empezar a redirigirlo intencionalmente. Séneca también enfatizaba la importancia de decir no. Cada sí que dices a algo trivial es un no implícito a algo importante. Si aceptas cada invitación social, cada proyecto mediocre, cada favor que te piden, tu vida se llena de obligaciones que no elegiste conscientemente. Los estoicos creían en vivir con intención, no por default. Pregúntate antes de comprometerte a cualquier cosa: ¿esto me acerca a quien quiero ser? ¿Esto es coherente con mis valores? Si la respuesta es no, entonces declina con amabilidad pero con firmeza. Tu tiempo es lo único que realmente tienes, y regalarlo indiscriminadamente es la forma más severa de autotraición. Otra dimensión clave es entender que la procrastinación es a menudo una respuesta al perfeccionismo. Esperamos el momento perfecto, el plan perfecto, las condiciones perfectas. Pero como decía Voltaire, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Séneca concordaría. Él vivió en tiempos turbulentos, enfrentó exilios y conspiraciones políticas, y aún así escribió extensamente y actuó decisivamente. No esperó a que las cosas fueran ideales. Trabajó con lo que tenía. Esta es una lección crucial. La acción imperfecta hoy es infinitamente mejor que la perfección imaginaria de mañana, porque mañana, cuando finalmente actúes, tampoco será perfecto. Finalmente, reconoce que tomar control de tu tiempo requiere valentía. Significa decepcionar a algunas personas. Significa establecer límites. Significa ser selectivo y a veces parecer egoísta a ojos de quienes están acostumbrados a que cumpla sus demandas. Pero como escribió Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Una vez que realmente internalizas que tú eres el problema y la solución, todo cambia. Ya no puedes culpar a las circunstancias, a tu jefe, a tu familia o a tu mala suerte. Eres tú quien elige cómo responder a cada momento. Y esa realización, aunque aterradora, es también increíblemente liberadora. Número 3. La acción como antídoto al miedo. Séneca entendía algo fundamental sobre la naturaleza humana: nuestros miedos crecen en la oscuridad de la inacción. Cuanto más posponemos algo, más aterrador se vuelve en nuestra mente. Es un círculo vicioso. Tienes una tarea difícil frente a ti, te da miedo empezarla, la pospones, y cada día que pasa esa tarea se vuelve más intimidante en tu imaginación. Eventualmente, lo que comenzó como algo manejable se convierte en un monstruo psicológico que domina tus pensamientos. Pero aquí está el secreto que Séneca nos reveló: la acción, incluso la más pequeña, destruye ese miedo instantáneamente. No tienes que completar todo el proyecto, solo tienes que empezar. Los estoicos tenían un concepto poderoso: el obstáculo es el camino. Esta idea, popularizada por Marco Aurelio y elaborada por Séneca, sugiere que las cosas que evitamos son precisamente las que necesitamos enfrentar para crecer. Cuando procrastinas escribir ese libro, iniciar ese negocio o tener esa conversación difícil, estás permitiendo que el miedo te controle. Pero el miedo solo tiene poder cuando lo alimentas con tu evitación. En el momento en que actúas, incluso si solo escribes una oración, haces una llamada o das un paso pequeño, el miedo comienza a desintegrarse. Piensa en esto como saltar a una piscina fría. Puedes quedarte en el borde durante horas,
sintiéndote miserable, imaginando lo terrible que será el agua, construyendo ansiedad. O puedes simplemente saltar. Sí, el primer impacto es intenso, pero después de unos segundos tu cuerpo se adapta y te preguntas por qué esperaste tanto. La anticipación del dolor siempre es peor que el dolor mismo. Séneca enfrentó su propia muerte con esta filosofía. Cuando Nerón ordenó su ejecución, Séneca no se lamentó ni intentó huir. Enfrentó su final con calma, convirtiendo el acto de morir en una última lección de dignidad estoica. La procrastinación es, en esencia, el miedo disfrazado de comodidad. Nos decimos que no estamos listos, que necesitamos más preparación, más información, más tiempo. Pero esto es una mentira que nos contamos para evitar la vulnerabilidad inherente a toda acción significativa. Cuando creas algo, cuando tomas una decisión importante, cuando te pones en una posición donde puedes fallar, te vuelves vulnerable. Y eso da miedo. Pero Séneca nos diría, la vulnerabilidad no es debilidad, es valentía. Es estar dispuesto a fallar, a cometer errores, a ser juzgado, porque sabes que la alternativa, no hacer nada, es peor. Hay una técnica práctica aquí que revolucionará tu vida, la regla de los 2 minutos. Si algo toma menos de 2 minutos, hazlo inmediatamente. No lo añadas a una lista, no lo planees para después, simplemente hazlo. Esto entrena tu cerebro a actuar en lugar de rumiar. Pero lo más importante es aplicar esto a tareas más grandes. Comprométete a trabajar en cualquier proyecto intimidante por solo 2 minutos. Di, solo 2 minutos y después puedo parar. Lo que sucede casi siempre es que, una vez que comienzas, el impulso te lleva más allá de esos 2 minutos. El obstáculo más grande siempre es empezar. Epicteto, otro gran filósofo estoico y ex-esclavo que alcanzó una libertad interior inquebrantable, enseñaba que no somos perturbados por las cosas en sí mismas, sino por nuestras opiniones sobre ellas. Tu proyecto intimidante no es inherentemente aterrador, es tu narrativa mental sobre lo que genera miedo. Cuando cambias esa narrativa de esto es imposible y aterrador a esto es simplemente el próximo paso, la procrastinación pierde su agarre. No necesitas sentirte motivado para actuar, de hecho, es al revés. La motivación viene después de la acción, no antes. Si este contenido está resonando contigo, considera suscribirte al canal. Estamos construyendo una comunidad de personas que quieren vivir con más intención y menos excusas, y tu presencia aquí marca la diferencia. Otra dimensión de esta verdad es reconocer que el miedo a menudo señala lo que más importa. Las cosas que más nos aterran son usualmente las que tienen el mayor potencial de transformar nuestras vidas. Si tienes miedo de empezar ese proyecto, probablemente es porque realmente te importa. Si no te importara, no tendrías miedo, simplemente no lo harías y seguirías adelante. El miedo es tu brújula emocional apuntando hacia lo significativo. Séneca escribió extensamente sobre cómo nuestras mayores oportunidades se disfrazan frecuentemente como nuestros mayores miedos. Entonces, ¿cómo implementas esto hoy? Identifica la tarea que más has estado evitando, la que aparece en tu mente cuando estás tratando de dormir, la que te hace sentir ese peso incómodo en el pecho cuando la consideras. Ahora, en lugar de planear cuándo la harás o cómo la harás perfectamente, simplemente da el primer paso más pequeño posible. Si es escribir un libro, escribe una oración. Si es empezar un negocio, haz una búsqueda de 5 minutos sobre tu idea. Si es tener una conversación difícil, escribe el primer mensaje. La perfección del resultado no importa, lo que importa es romper el patrón de inacción. Recuerda también que la acción genera claridad. Cuando estás atrapado en tu cabeza, todo parece confuso e insuperable, pero cuando actúas, aunque sea imperfectamente, comienzas a recibir información real del mundo. Aprendes que funciona y que no. Ajustas. Mejoras. Cada acción te da datos que la pura reflexión nunca podría proporcionar. Séneca era un hombre profundamente filosófico, pero también increíblemente práctico. Él no se quedó solo en teorías, aplicó sus ideas en el mundo real, en la política, en sus relaciones, en su vida diaria. Y ese es el modelo que debemos seguir. Filosofía aplicada, no solo contemplada. Número 4. Tu carácter se forja en las pequeñas decisiones.
Aquí está una verdad que la mayoría ignora: lo que haces cuando nadie te ve, en esos momentos pequeños y aparentemente insignificantes, determina quién eres y en quién te convertirás. Cada vez que eliges la facilidad sobre el desafío, cada vez que cedes ante la tentación de posponer, estás entrenando tu carácter en una dirección específica. Séneca entendía que la grandeza no se construye en grandes momentos heroicos, se construye en las decisiones repetidas que hacemos cada día, especialmente aquellas que nadie más notará. La procrastinación no es solo un mal hábito, es un acto de autotraición que erosiona tu carácter una decisión a la vez. Piensa en tu carácter como un músculo. Cada vez que haces lo correcto cuando es difícil, ese músculo se fortalece. Cada vez que cedes ante la gratificación instantánea, ese músculo se debilita. No sucede dramáticamente, es tan gradual que apenas lo notas. Pero después de 1000 pequeñas decisiones, te despiertas un día y eres una persona completamente diferente de quien pensabas que eras. O eres alguien con disciplina interna y fuerza de voluntad, o eres alguien controlado por impulsos y emociones pasajeras. La procrastinación es simplemente elegir el camino de menor resistencia una y otra vez hasta que ese camino se convierte en tu autopista predeterminada. Los estoicos practicaban algo llamado asquesis o entrenamiento espiritual. No era sobre torturarse o vivir en austeridad extrema, sino sobre fortalecerse intencionalmente haciendo cosas difíciles. Séneca recomendaba prácticas como ayunos voluntarios, dormir en el suelo ocasionalmente, o privarse temporalmente de comodidades para recordar que no las necesitaba. El punto no era sufrir por sufrir, sino desarrollar fortaleza interna. Cuando entrenas tu capacidad de hacer cosas incómodas voluntariamente, las cosas incómodas necesarias, como ese proyecto que estás posponiendo, se vuelven manejables. La procrastinación es fundamentalmente un problema de integridad. Cuando dices que harás algo y luego no lo haces, estás rompiendo un acuerdo contigo mismo. Puede parecer trivial cuando es solo revisar tu correo en lugar de trabajar en tu proyecto, pero tu subconsciente registra cada traición. Con el tiempo, dejas de confiar en tu propia palabra. Te dices mañana empiezo el gimnasio y una parte de ti ya sabe que es mentira. Esta erosión de la autoconfianza es devastadora. Eventualmente, ni siquiera te molestas en hacer planes porque sabes que no los cumplirás. Marco Aurelio, quien literalmente tenía un imperio que gobernar, escribió en sus reflexiones personales sobre la importancia de levantarse temprano y hacer el trabajo duro sin quejarse. Imagina eso, el hombre más poderoso del mundo recordándose a sí mismo que debe hacer lo que es correcto incluso cuando es difícil. No tenía que hacerlo, tenía sirvientes para todo, pero entendía que su carácter se forjaría en esas decisiones privadas. Si el emperador de Roma necesitaba recordarse esto, cuánto más nosotros que no tenemos sus responsabilidades ni su poder. Aquí va la aplicación práctica. Establece lo que llamo compromisos no negociables. Son 3 o 4 cosas que harás cada día sin importar cómo te sientas. Pueden ser simples: hacer tu cama, ejercitarte 20 minutos, leer 10 páginas, trabajar 1 hora en tu proyecto principal. Lo importante no es que sean grandiosas, lo importante es que las hagas todos los días sin excepción. Estos compromisos se convierten en tu fundamento, en la prueba diaria de que eres alguien que cumple su palabra. Con el tiempo, esta disciplina se filtra a otras áreas de tu vida. Los estoicos también hablaban de vivir según la naturaleza, lo que significa vivir de acuerdo con tu naturaleza racional y tu capacidad de elegir. Los animales actúan por instinto, los humanos actuamos por razón y elección. Cuando procrastinas, estás actuando como un animal que busca el placer inmediato y evita el dolor inmediato, sin considerar el futuro. Estás traicionando tu naturaleza humana. Séneca diría que la procrastinación es vivir por debajo de tu potencial, es desperdiciar el don del razonamiento que te diferencia del resto de la creación. Otra clave es entender que cada acción es un voto por el tipo de persona que quieres ser. Si quieres ser escritor pero nunca escribes, estás votando por ser alguien que solo habla de escribir. Si quieres ser saludable pero comes basura, estás votando por ser poco saludable. Cada pequeña decisión es un voto. Y al final del día, de la semana, del año, cuentas los votos y descubres quién eres realmente. No es lo que dices o piensas lo que te define, es lo que haces repetidamente. Los hábitos son más honestos que las intenciones. Séneca también reconocía que fallaremos. No se trata de ser perfecto, sino de levantarse cada vez que caes. Si procrastinaste hoy,
No uses eso como excusa para rendirte completamente. Los estoicos distinguían entre errores de juicio y fallas de carácter. Un error es no hacer algo que planeaste porque subestimaste el tiempo o surgió una emergencia real. Una falla de carácter es no hacerlo porque preferiste la comodidad. Sé honesto sobre cuál es cuál. Cuando fallas, reconócelo, aprende, ajusta y vuelve a intentar mañana. Tu carácter no se arruina con un mal día, se arruina cuando dejas de intentarlo. Implementa una práctica de reflexión nocturna que los estoicos llamaban examen. Antes de dormir, revisa tu día. ¿Qué hiciste bien? ¿Dónde cediste ante la procrastinación? ¿Por qué? No te juzgues cruelmente, pero sé honesto. Esta práctica crea conciencia, y la conciencia es el primer paso hacia el cambio. Cuando ves los patrones, puedes intervenirlos. Cuando te ocultas de ellos, te controlan sin que lo sepas. Séneca escribió cartas diarias reflexionando sobre su comportamiento y sus filosofías. No lo hacía para otros, lo hacía para mantenerse a sí mismo honesto y alineado con sus valores. Número 5. El sufrimiento de la evitación es peor que el sufrimiento de la acción. Esta es una verdad paradójica que la mayoría descubre demasiado tarde. El dolor de posponer algo es, a largo plazo, mucho más intenso que el dolor de simplemente hacerlo. Cuando evitas una tarea difícil, no desaparece, se queda ahí, en el fondo de tu mente, consumiendo energía mental constantemente. Cada vez que piensas en ella, sientes ese peso, esa culpa, esa ansiedad. Es un goteo constante de sufrimiento que dura días, semanas o incluso meses. Comparado con esto, el sufrimiento agudo de enfrentar la tarea, que usualmente dura solo unas horas o días, es minúsculo. Séneca entendía esto profundamente. Él escribió sobre cómo la anticipación del sufrimiento es peor que el sufrimiento mismo. Imagina que tienes una astilla en el dedo. Es dolorosa, pero el proceso de sacarla también dolerá. Puedes posponer extraerla, y durante todo ese tiempo, la astilla está ahí, molestándote, irritándote, posiblemente infectándose. O puedes tener el coraje de sacarla en un momento de dolor agudo. El dolor de la extracción durará segundos. El dolor de dejarla puede durar semanas y empeorar. La procrastinación es exactamente así. Es elegir el sufrimiento crónico sobre el sufrimiento agudo, lo cual es irracional cuando lo analizas pero increíblemente común en la práctica humana. Los estoicos tenían un principio llamado amor fati, amor al destino. Significaba aceptar completamente lo que la vida te presenta, incluyendo las tareas difíciles y los desafíos ineludibles. En lugar de resistirte mentalmente a algo que tienes que hacer de todos modos, simplemente acéptalo y hazlo con toda tu atención. Esta aceptación elimina todo el sufrimiento innecesario que agregamos a las situaciones. El trabajo duro no es sufrimiento en sí mismo, el sufrimiento viene de nuestra resistencia mental al trabajo duro. Cuando dejas de resistirte y simplemente actúas, gran parte del sufrimiento desaparece. Piensa en procrastinar como cargar una mochila invisible que se vuelve más pesada cada día. Cada tarea que pospones es una piedra que añades a esa mochila. Puedes seguir agregando piedras y arrastrándote por la vida cada vez más lentamente, o puedes detenerte, abrir la mochila y empezar a sacar las piedras una por una. Sí, toma esfuerzo sacar cada piedra, pero cada una que sacas hace que la mochila sea más ligera. La libertad no viene de evitar las tareas difíciles, viene de completarlas y liberarte de su peso mental. Hay también una dimensión de oportunidad perdida. Mientras procrastinas en ese proyecto, alguien más está ejecutando una idea similar. Mientras pospones esa conversación importante, la relación se deteriora. Mientras evitas ese cambio de carrera, pasas otro año en un trabajo que odias. El costo de la inacción no es cero, es compuesto. No solo no avanzas, activamente retrocedes porque el mundo continúa moviéndose sin ti. Séneca advirtió repetidamente sobre el robo del tiempo, sobre cómo permitimos que nos roben nuestros años con distracciones y evitación. Implementa esto, identifica esa tarea grande que has estado evitando, la que te causa más ansiedad. Ahora, dedica una hora, solo una hora, de tu total atención a empezar esa tarea. Observa cómo te sientes después. En la mayoría de los casos, la ansiedad disminuye dramáticamente, no porque hayas completado la tarea, sino porque rompiste el patrón de evitación. Tu mente se da cuenta de que sobreviviste, de que no fue tan terrible como imaginaste. Este circuito de retroalimentación positiva es como construyes impulso.
También reconoce que hay un costo social en la procrastinación. Cuando prometes algo a alguien y no lo cumples porque procrastinaste, dañas esa relación. La gente comienza a verte como poco confiable. Y lo peor es que empiezas a verte a ti mismo como poco confiable. Esta reputación, tanto externa como interna, es devastadora. Los estoicos valoraban enormemente la reputación, no por vanidad, sino porque representaba quién eres realmente. Séneca decía que prefiere ser bueno que parecer bueno, pero idealmente debería ser ambos. La procrastinación te hace parecer malo y eventualmente te convierte en malo. Hay un dicho que Séneca podría haber aprobado: la disciplina pesa onzas, el arrepentimiento pesa toneladas. El esfuerzo de hacer algo difícil ahora es mínimo comparado con el peso del arrepentimiento de no haberlo hecho. Cuando eres viejo y miras hacia atrás, no te arrepentirás de las cosas difíciles que hiciste, te arrepentirás de las que no hiciste por miedo o pereza. Actúa ahora no solo para tu presente, sino para honrar al yo futuro que mirará hacia atrás a este momento y agradecerá tu valentía. Otra estrategia práctica es usar el dolor como motivador positivo. Los estoicos practicaban premeditatio malorum, visualizar activamente los peores resultados. No para deprimirse, sino para motivarse. Visualiza claramente cómo será tu vida si continúas procrastinando. Ese proyecto nunca se completa, ese negocio nunca se inicia, esa relación termina. ¿Realmente siente ese dolor futuro? Ahora pregúntate, ¿ese dolor de fracaso prolongado vale la comodidad temporal de evitar la tarea hoy? La respuesta obvia es no. Usa esa claridad para actuar. Número 6. La diferencia entre placer y satisfacción. Séneca hizo una distinción crítica que la sociedad moderna ha olvidado completamente: la diferencia entre el placer superficial y la satisfacción profunda. El placer es inmediato, intenso pero fugaz. Es lo que sientes cuando comes comida chatarra, scrolleas redes sociales o ves Netflix durante horas. Te proporciona un alivio temporal, una pequeña dosis de dopamina, pero no deja nada significativo detrás. De hecho, a menudo deja vacío y culpa. La satisfacción, por otro lado, viene del esfuerzo sostenido, del trabajo completado, de los desafíos superados. Es más lenta de alcanzar, pero infinitamente más duradera y nutricia. La procrastinación es básicamente elegir placer sobre satisfacción, una y otra vez. Vivimos en una sociedad diseñada para proveer placer instantáneo. Cada aplicación, cada red social, cada servicio de streaming está optimizado para capturar tu atención y darte golpes rápidos de dopamina. Estas compañías emplean a los mejores psicólogos y diseñadores del mundo para hacerte adicto a sus productos. Y funciona. Nos hemos vuelto adictos a la gratificación instantánea. La idea de trabajar durante horas en algo sin recompensa inmediata se siente casi imposible para muchas personas. Pero aquí está la paradoja cruel: mientras más persigues el placer, menos satisfacción experimentas. Es una ecuación inversa. Piensa en dos personas. Una pasa su día persiguiendo placeres, duerme hasta tarde, desayuna comida deliciosa pero poco saludable, scrollea redes sociales, ve series, juega videojuegos. Su día está lleno de pequeños momentos placenteros. La otra persona se despierta temprano, ejercita, lo cual es inicialmente incómodo, come saludable, menos emocionante, trabaja duramente en un proyecto significativo durante horas, mentalmente agotador, estudia algo nuevo, desafiante. Ahora pregúntate, al final del día, ¿quién va a dormir con más paz y satisfacción? ¿Quién se siente orgulloso de sí mismo? La respuesta es obvia, pero elegir ese camino requiere sabiduría que Séneca intentó compartir. Los estoicos no eran antiplacer. Séneca disfrutaba de buena comida y comodidades cuando estaban disponibles, pero nunca permitió que el placer lo controlara. Él practicaba lo que llamaba uso sin dependencia. Puedes disfrutar cosas sin necesitarlas. Puedes comer bien sin ser glotón. Puedes tener riqueza sin ser avaro. El problema no es el placer en sí. El problema es sacrificar tu potencial y tu futuro por hits instantáneos de dopamina. Cada vez que procrastinas eligiendo algo placentero sobre algo significativo, estás vendiendo tu futuro por un momento de confort presente. Implementa esta distinción conscientemente. Antes de hacer algo, pregúntate si es placer o satisfacción. Ver este episodio más de esa serie es placer o satisfacción. ¿Es placer? ¿Está mal? No necesariamente, pero reconoce que es. Trabajar en tu proyecto durante una hora es placer o satisfacción. Es satisfacción.
Puede no sentirse bien en el momento, pero te acerca a tus objetivos. Cuando eres consciente de esta distinción, las decisiones se vuelven más claras. No estás juzgando el placer como malo, simplemente estás siendo honesto sobre qué es cada cosa. Epicteto, quien vivió gran parte de su vida como esclavo antes de ser liberado, entendía profundamente que la libertad real no viene de circunstancias externas sino de control interno. Puedes ser un esclavo físico y ser libre internamente si controlas tus deseos y aversiones. Conversamente, puedes ser aparentemente libre pero ser esclavo de tus impulsos y adicciones. La persona que no puede pasar una hora sin revisar su teléfono no es libre, es esclava de su teléfono. La persona que no puede empezar a trabajar sin estar motivada es esclava de sus emociones. La verdadera libertad es poder hacer lo que sabes que debes hacer sin depender de cómo te sientes. Una técnica poderosa aquí es el retardo de gratificación intencional. Los famosos estudios del marshmallow demostraron que los niños que podían esperar por 2 marshmallows en lugar de comer uno inmediatamente tenían mejores resultados en la vida. Pero esto no es solo para niños, es una habilidad que puedes entrenar a cualquier edad. Cuando sientas el impulso de procrastinar con algo placentero, páusate. Di, puedo hacer esto, pero lo haré después de trabajar 30 minutos en mi tarea importante. Este simple retraso entrena tu capacidad de posponer gratificación y reconecta tu cerebro. Séneca también escribió sobre el concepto de eudaimonia, que a menudo se traduce como florecimiento humano o vida bien vivida. Esta no se logra persiguiendo placeres, sino viviendo virtuosamente y desarrollando tu potencial. Es el sentimiento profundo de satisfacción que viene cuando sabes que estás siendo la mejor versión de ti mismo. No viene de circunstancias externas, viene de integridad interna. Cada vez que eliges la satisfacción sobre el placer, trabajar en lugar de procrastinar, estás construyendo esa eudaimonia. Es un proyecto de toda la vida. Haz este experimento por una semana, mantén un diario de satisfacción. Cada noche, califica tu día del 1 al 10 en términos de satisfacción profunda, no placer momentáneo. Luego observa qué días tienen las calificaciones más altas. Encontrarás un patrón. Los días donde trabajaste duro en algo significativo, donde resististe tentaciones, donde hiciste lo difícil, son los días de mayor satisfacción. Los días de puro placer y procrastinación tienen las calificaciones más bajas. Esta evidencia empírica de tu propia vida es más convincente que cualquier filosofía abstracta. Número 7. La muerte como maestra de vida. Llegamos a la verdad final y quizás la más profunda de Séneca: meditar sobre la muerte no es mórbido, es liberador. Los estoicos practicaban memento mori, recuerda que morirás, no para deprimirse sino para vivir más plenamente. Cuando realmente internalizas tu mortalidad, la procrastinación se vuelve absurda. ¿Por qué desperdiciar tiempo precioso en cosas que no importan cuando tu tiempo es inherentemente limitado? La muerte pone todo en perspectiva. Lo que hoy parece aterrador o difícil se vuelve trivial cuando lo comparas con la finitud absoluta de tu existencia. Séneca enfrentó su propia muerte ordenada con calma filosófica, demostrando que toda su filosofía no era solo teoría sino práctica vivida. Piensa en alguien cercano a ti que haya fallecido. Cuando reflexionas sobre su vida, ¿te importan las veces que procrastinaron o las cosas que dejaron de hacer? Probablemente. Los arrepentimientos más grandes que las personas expresan al final de sus vidas no son sobre errores cometidos, sino sobre oportunidades no tomadas. Ojalá hubiera tenido el coraje de vivir la vida fiel a mí mismo, no la vida que otros esperaban de mí. Ojalá no hubiera trabajado tan duro, en cosas que no importaban. Ojalá hubiera expresado mis sentimientos. Todos estos arrepentimientos son, en esencia, consecuencias de la procrastinación. Posponer lo importante indefinidamente hasta que ya no hay tiempo. Marco Aurelio comenzaba cada día recordándose que podría morir ese día. No lo hacía con miedo, sino con claridad. Si este fuera tu último día, ¿desperdiciarías 2 horas en redes sociales? ¿Pospondrías esa llamada importante? ¿Evitarías trabajar en tu proyecto más significativo? Por supuesto que no. Vivirías con urgencia y propósito. El problema es que casi todos vivimos como si fuéramos inmortales, asumiendo que siempre habrá mañana. Pero el mañana es una promesa que nadie puede hacer. Ayer, 150.000 personas murieron en el mundo, muchas sin esperarlo. Cada una de ellas despertó pensando que tendrían más tiempo. La práctica del memento mori te libera de preocupaciones triviales. Cuando te estresas por lo que otros piensan de ti,
recuerda que morirás. Cuando te paraliza el perfeccionismo, recuerda que morirás. Cuando procrastinas porque algo da miedo, recuerda que morirás. Esta no es una invitación al nihilismo, nada importa porque moriremos, sino exactamente lo opuesto, todo importa precisamente porque moriremos. Cada momento es insustituible. Cada día es un regalo que no está garantizado. Cuando ves la vida así, la procrastinación se convierte en un robo, te estás robando a ti mismo. Séneca escribió, no es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho. La vida es suficientemente larga para lograr cosas extraordinarias si no la desperdicies, pero la desperdiciarás si asumes que el tiempo es infinito. Los estoicos recomendaban un ejercicio llamado visualización negativa. Imagina regularmente perder las cosas que amas, tu salud, tus seres queridos, tus capacidades. No para obsesionarte, sino para apreciarlas más mientras las tienes. Esta práctica elimina la complacencia y el sentido de derecho que alimentan la procrastinación. Implementa una práctica diaria de reflexión sobre mortalidad. No tiene que ser larga, 5 minutos. Visualiza tu funeral. ¿Qué dirán las personas sobre ti? Dirán que viviste plenamente, que perseguiste tus sueños, que dejaste un legado significativo, o dirán que tenías potencial pero nunca actuaste sobre él. Este ejercicio no es deprimente, es clarificador. Te muestra la brecha entre quién eres y quién podría ser. Y esa brecha solo se cierra con acción, no con intención. También considera esto, no estás procrastinando tareas, estás procrastinando tu vida. Cada día que pospones trabajar en tu proyecto importante es un día que no recuperarás. Cada conversación que evitas es una oportunidad de conexión perdida para siempre. Cada riesgo que no tomas es una versión alternativa de ti mismo que nunca existirá. La muerte no solo termina tu vida, termina todas las posibilidades no realizadas. Cuando lo ves así, el costo de la procrastinación se vuelve dolorosamente claro. Si has llegado hasta aquí en este video, ya eres parte de una minoría que busca vivir mejor. No dejes que esta información se pierda. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir construyendo juntos una vida con más propósito y menos excusas.